Bueno, buenos días. Mi nombre es Ricardo Treviño. Estoy con. Carla Ludivina Rincón Molina. Ok, un gusto. Le voy a hacer unas pequeñas preguntas sobre la publicidad engañosa de los fármacos. Ok, Es muy sencillo, no nos llevará mucho tiempo. Espero me pueda apoyar. claro. La primera preguntita es: ¿la publicidad engañosa de los productos fármacos, cuáles son sus consecuencias? ¿O qué es la publicidad engañosa en sí? Lo que pasa es que en algunas ocasiones nosotros podemos ver productos, puede ser en información que vemos en televisión, que escuchamos en radio o en alguna propaganda que podemos ver publicada donde nos dice un efecto que puede provocar para aparentemente mejorar la calidad de salud de las personas. Sin embargo, no te refiere a veces ciertas restricciones o si las llega a tener son en letras muy pequeñas o puede ser también ya así como que muy rápido si hablamos a lo mejor de algún comercial, lo dicen de manera muy rápida. ¿Qué puede suceder? Que una persona que tenga enfermedades crónico-degenerativas, al ingerir ese tipo de medicamentos que aparentemente te van a mejorar la salud, pudiera traer una complicación. Entonces creo yo que sí es un problema el que a veces nos manejen publicidad de manera muy general en donde nos digan que van a disminuir nuestras molestias cuando que a lo mejor probablemente el consumir ese medicamento pudiera traernos otra consecuencia. Todo lo contrario, en lugar de ayudarte, te puede perjudica. perjudicar. Ok, sí, no, es muy normal ver en la televisión productos así que tienen las letras muy chiquitas, las cuales no te aportan nada en sí para tu salud, pues. ¿Y estos cómo se podrían identificar? ¿Igual con las letras chiquitas o cuando lo dicen muy rápido o hay una manera específica para poder identificar estos productos? Pues lo que pasa es que en muchas ocasiones no tenemos la cultura de averiguar qué es lo que estamos consumiendo. Simplemente no, pues me lo recetaron, pero a lo mejor yo pude haber omitido también decirle al médico de que, oye, yo traigo antecedentes de, o he traído otros síntomas que pudieran detonar otra enfermedad, ¿sí? Y que con esta se llegaría a complicar. Pero creo yo aquí que es tanto en parte de nosotros como paciente, tratar de darle la mayor información al médico, o cuando consumimos algún producto de venta libre, primero investigar qué fórmula, cómo está compuesta y sobre todo cuáles son los efectos secundarios de la ingesta de ese tipo de medicamento. O sea, recomiendas primero investigar un poquito del tema, el producto que estamos Sí, consumiendo y ya después de sí, eso ver si nos ayuda. sí, y en un momento dado, dependiendo de las afecciones que nosotros tenemos, pudiéramos darnos cuenta si es el producto necesario para nosotros. Ok, ¿y me podrías decir de casualidad, las autoridades juegan algún tipo de papel sanitarias en las publicidades que hacen o simplemente lo dejan pasar de un lado? En el caso de las autoridades sanitarias, ellos regulan el producto, ¿sí? En el caso de la publicidad es la Profeco. Ellos son los que se encargan de verificar la De verificar eso. información, Ok. tanto de empaques como de anuncios panorámicos y todo eso, porque creo que, no, si mal no recuerdo, tienen que tramitar un permiso ante la COFEPRIS. Entonces, Sí. de ahí deriva todo lo de salud, a partir de COFEPRIS y al momento de hacer la información, no sé si en alguna ocasión te ha tocado escuchar de la revista del consumidor y ahí te Ujú. hacen el listado de los productos que fueron verificados, tanto en el contenido, las características y la información que le dan al público para saber si es verídica. Ok, ok, sí, eso no tenía en cuenta, es algo nuevo para mí. Uh-huh. Y algunas medidas que se hayan hecho actualmente han cambiado algo para poder cambiar ¿cómo se dice? El producto en sí que, la publicidad. ¿Han hecho algún cambio para que digan de que no, esto no se puede hacer para que no pueda engañar al cliente o al consumidor? Pues ahí en este caso el que marca las directrices, lo vuelvo a comentar, vendría siendo la La Profeco. Profeco. Sí, de qué manera tú anuncias tu producto, que si lo vemos del lado de la salud, cuando nosotros vamos con un médico, la obligación del médico es ponerte la sustancia activa y no el nombre de la marca de patente. ¿Por qué? Porque eso te inclina a ti a comprar cierto producto, ¿sí? Y no la sustancia activa. ¿Qué puede suceder? Que cuando tú vas a la farmacia, ellos te venden el producto de la patente, sin a veces verificar que realmente el producto que tú requerías era otro por la sustancia activa, porque hay Ok. algunos que son compuestos.
¿sí? Y a veces no se fijan en eso, o si es pediátrico o si es para adulto. Ok, también varía Sí. para las edades y tu desarrollo. Ok, ¿tiene algún impacto fuerte? O sea, ¿tú cómo lo ves? ¿Tiene un impacto fuerte o no tan fuerte en las publicidades engañosas, ya sea en televisión, en el celular, en las redes sociales? Sí, porque, por ejemplo, ahora que los más pequeños tienen acceso a tanta información, en algunas ocasiones pudiera ser que el niño pueda ver el medicamento en su casa y si no tenemos en un lugar debidamente resguardado los medicamentos, pues el niño va a decir, oye, me duele la cabeza, pues déjame tomo esto porque yo vi en la tele que es para que se me quite el dolor de cabeza y a veces no es la dosis adecuada. Se les hace muy sencillo en la televisión dice que esto quita el dolor de la espalda y mocos, lo toman y puede ser que ahí traigamos una consecuencia que a lo mejor pudieran decir, oye, es que no, yo no inducí al menor a que lo hiciera así, pero con tu publicidad que está disponible las 24 horas del día en canales abiertos, en red social, entonces pudiera ser ese un factor que pudiera inclinar a que los menores con esa facilidad de acceso de la información en redes pudieran cometer un accidente de ese tipo. Ok, y respecto a eso, ¿hay algún tipo de reclamación? ¿Te suena algunas reclamaciones de los clientes o de las empresas hacia las Hasta ahorita yo publicidades? no he conocido a alguien que haya presentado alguna demanda o alguna querella en contra de alguna marca de patente por haberle suministrado ese medicamento, porque al final de cuentas regularmente se protegen poniendo una leyenda de que en el caso del medicamento pues no te automediques, ¿sí? Que debe de ser a través de un médico que te lo recete, entonces con esa parte ellos ya quedan así, pero sabemos que hay mucho medicamento que es de venta libre. Sí, que no están disponibles para todo el público, a cualquier tipo de hora, en cualquier farmacia. Ok, ¿algún tipo de consejo que le puedas dar a los expertos de salud para poder ayudar a los consumidores que no... O sea, aparte del investigar bien el producto, pues yo creo que ahí, en el caso de lo que es publicidad meramente, es siempre darle importancia, ¿sí? A que este medicamento, ¿sí? Pudiera traer consecuencias a la salud si se administra en personas que no son adecuadas para que se les administre, porque por ejemplo, yo lo vi ahora con la pandemia. Si se daban cuenta, el medicamento que siempre nos recetaban era el ibuprofeno, por alguna extraña razón, la verdad nunca lo pregunté, pero no paracetamol, no diclofenaco, entonces tenía que ver alguna situación del por qué para contrarrestar las molestias de la enfermedad tenía que ser exclusivamente el ibuprofeno. Entonces en este caso las molestias eran muy similares a las de un resfriado y regularmente los medicamentos compuestos para resfriados es paracetamol, no el ibuprofeno. O sea, el mejor sería el paracetamol. Entonces, digo, para afecciones de tipo respiratorias, ¿sí? Que son gripa, algún otro tipo de afección, siempre recetaban algún compuesto con paracetamol. ¿Por qué? Por la fiebre. Entonces, regularmente el paracetamol se utiliza para la fiebre. Entonces, ahora cuando fue lo de la pandemia, lo único que te recetaban era el ibuprofeno. Te decían, no tomes ningún otro medicamento para la fiebre que no sea el ibuprofeno. Entonces, digo, algo tiene que ver. Entonces, no en cualquier momento nosotros podemos consumir una determinada sustancia activa por considerar que es para minimizar este tipo de molestia, ¿sí? Que pudiera ser que a lo mejor por mi condición de salud no sea la adecuada. Entonces es siempre a lo mejor hacer el hincapié en esa propaganda del producto, del decir, este medicamento puede no ser apto para personas con este tipo de afecciones, o primero consúltelo con su médico. O sea, lo primero es siempre consultar al médico antes de automedicarse, exactamente. ¿Tendrá algún impacto las empresas grandes al hacer una publicidad engañosa, ya sea positiva o negativa? Sí, definitivamente, porque tenemos como que ciertas marcas muy importantes, Pfizer, Bayer, que son de las más grandes y son las que más conocemos el público en general en cuanto a nombres de medicamentos. Entonces, creo yo que si han tenido ese impacto para entrar al mercado de la salud, pues también deben de tener un impacto que siempre, buscar lo que siempre sea positivo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas eso te va a dar puntos
para como empresa darle un plus de servicio a tu área de mercado. Ok, sí. O sea, sí tiene un impacto bastante elevado, por así decirlo. Sí. Y unas perspectivas futuras para poder prevenir es simplemente con el Profeco, me comentaste, ¿verdad? En el caso, bueno, es que el que verifica la información o el contenido de la información es la Profeco, sobre todo porque hay algunos que no se consideran medicamentos, que incluso traen la leyenda de que este no es un medicamento y que es responsabilidad de quien lo prescribe y de quien lo consume. ¿Por qué? Porque no está en el nivel de producto médico o de la medicina y tiene otro tipo de trámite ante la Secretaría de Salud muy diferente, que incluso algunos se venden sin ni siquiera tener el registro de salud. Y esos también se venden libremente. Son de venta libre. No hay ningún tipo de restricción ni nada. Y pues mucho menos control por parte de la misma Profeco en cuanto al contenido de la información que están proporcionando. Por eso hay algunos productos que nosotros los vemos en el mercado y que los califican y los catalogan como productos milagro, porque te ofrecen muchos beneficios con cosas muy simples. Sí, que no tiene como... Sí, no, a veces no pudiera tener lógica, sí, de todo lo que te está ofreciendo. Ok. Listo, volvimos después de una pequeña pausa. Hubo un inconveniente, pero bueno. Te iba a también preguntar si las publicidades engañosas, estamos hablando de México, pero en sí cambian dependiendo del país. Sí, cada país tiene la normatividad de manera diferente en cuanto a qué sustancias se pueden utilizar de manera libre y cuáles no. Incluso hay, no sé si se han dado cuenta que a veces hay algunos productos que nosotros podemos conseguir aquí en México, pero si vamos a Estados Unidos, que vaya lo más cercano por la frontera, que no nos vamos a encontrar allá. ¿Por qué? Porque la normatividad de Estados Unidos es un poco más rígida, que no permite el uso de ciertos productos o que no los permite en venta libre. Okay. ¿Sí? Entonces, si nos damos cuenta con esa cercanía de estos dos países, nos podemos dar cuenta que sí, hay un marco regulatorio diferente en el que algunos productos no pueden ser comercializados, ¿sí? O que si son comercializados van a tener una restricción que pudiera manejarse a lo mejor también como un medicamento controlado. Okay. Y por ejemplo, en el caso de, hablando ya más allá de Estados Unidos, pudiéramos hablar también de que todo lo que tiene que ver con salud está regido por la Organización Mundial de la Salud y dentro de ellos pueden suscribirse ciertos tratados para tratar de estandarizar ese marco regulatorio, que ciertos lineamientos sí sean homologados en la mayoría de los países. Y a veces por cuestión de cultura, cuestión de cultura y por cuestión de religión, pudiera ser que también cambiara qué productos sí podemos comercializar y qué productos no. Igual otro tema es lo de marcas y patentes, pero eso lo pudiéramos ver en otra pregunta respecto a la regulación que hay en cuanto a las marcas de los productos. Ok, y las publicidades son iguales en todos los países, ¿a qué me refiero? En Estados Unidos todos son iguales en todos los estados, en México ¿cambian? ¿Cada estado cambia o es muy, muy parecido? En el caso si hablas de país en general, pudiera ser la misma información. A lo mejor lo que pudiera cambiar pudieran ser horarios en los que sí salen ciertos productos y horarios en los que no. Por ejemplo, si hablamos a lo mejor de productos que te pudieran ofrecer disminuir cierta afección o cierta ansiedad por consumir un producto, pues pudiera ser que a lo mejor en un horario en el día no lo anuncien, pero a lo mejor sí en la noche, ¿sí? Okay. Pudiera ser por costumbres, que la misma sociedad no lo permita, entonces el Estado, ¿sí?, como autónomo, puede regir esa parte de la información que sale tanto en televisión, en radio y los medios visuales. Okay. Y a nivel de otros países, sí, efectivamente tiene que cambiar porque cada normatividad es diferente y hay productos que no los vas a encontrar anunciados en la calle y que solamente en el establecimiento farmacéutico pudieran tener ahí la información del producto. Sí, pues tiene que variar y tiene que ser distinto, ¿no? Sí. Ok.
como comentaste, por las culturas y todo. Pero bueno, algunos requisitos éticos que tiene que llevar la publicidad engañosa. Lo que pasa es que aquí yo creo que hay que partir de la esencia de la palabra ética. Okay. Aquí en este caso, cuando nosotros nos vamos a la formación o a los principios que tiene o que regula una empresa, si nosotros nos vamos a una página de cualquier empresa, la mayoría ya tiene su misión, su visión, sus objetivos e incluso un código de ética. Okay. ¿Sí? En ese mismo código de ética ellos te establecen bajo qué régimen están ellos, y en este caso que estamos hablando de la cuestión de salud, pues ellos te van a decir, bueno, pues el propósito de esta empresa es conseguir el bienestar de la salud, de la sociedad, del mundo, etcétera. Okay. Entonces, en este caso, esa es la parte importante, ¿sí?, que nosotros vamos a ver en cada una de las empresas. Afortunadamente, pudiéramos decir que hay mucho auge ahora en una ola de empresas socialmente responsables. Entonces, con tal de ser aceptados en ese grupo o en esa comunidad, pues empiezan a hacer cierta campaña de publicidad en el sentido de que, o sea, yo lo que te estoy ofreciendo es porque realmente tengo pruebas, sí, se estuvo trabajando, incluso en algunos comerciales te dicen, este producto no fue probado en animales, sí, o sea, buscando que la sociedad reciba el mensaje, okay, ¿sí?, de bajo qué principios está trabajando la empresa. Entonces, en este caso, si te dice, estos no los probamos en animales, nadie se vio afectado, se hace con responsabilidad, sin afectar al medio ambiente, entonces te empiezan a manejar ciertos rubros, entonces vamos a especificar cierta ética en algunos rubros. A mí el que me interesa es el de la salud, claro, ¿sí? Entonces, en este caso es ver cuáles son los principios bajo los cuales se está rigiendo la empresa y ahí te vas a dar cuenta. Yo, por ejemplo, yo doy clases de ética en maestría y les digo a mis alumnos, es que aquí la base es tú como persona, ¿sí?, cómo te manejas en tu casa, con tus familiares, con tus amigos y con el entorno tuyo en la sociedad, en tu trabajo, en los grupos religiosos y todo lo demás. Sí, siempre debes de tener el mismo comportamiento. A veces es difícil tener el mismo comportamiento porque son personas y grupos diferentes en los que vamos a estar. Pero si tú siempre haces lo correcto en todos los lugares, ¿sí?, eso va a denotar de ti lo que tú eres. Okay. Y a veces la empresa es lo que busca. Cuando te hacen una entrevista de trabajo, primero te empiezan a preguntar, ¿y con tu familia cómo te llevas? Entonces empiezan a crear un grupo de personas que se rigen por principios y valores y que son confiablemente éticos, y eso habla bien de la empresa. ¿Por qué? Okay. Porque saben que cualquier persona que esté trabajando ahí, cuando estén haciendo ensayos, cuando estén recabando información estadística, pues van a hacer la información de tal manera que se apegue más a lo real, ¿sí? Porque a final de cuentas la estadística es un más menos, ¿sí?, que pudiera tener un margen de error. Entonces, en este caso, la persona lo que va a buscar es que la información que le esté proporcionando a su jefe sea lo más realista y que tenga un resultado positivo, sí, pues. En base a lo que está trabajando la empresa, que en este caso es hacia la salud. Sí, porque ni para qué creemos a alguien que en un grupo sea amable, en otro sea grosero. No, mejor tener a una persona, ajá, que sea totalmente, sí, aparte de honesta, confiable. Exacto. Y hablando de la confianza, ¿disminuye la confianza entre el médico y el paciente al ofrecerle un medicamento que sea malo? Pudiera ser, en parte, cuando hablábamos hace rato de que como parte de los cambios en el proceso médico, que ahora en tu receta no viene el nombre de la patente, sino que viene el nombre de la sustancia activa. ¿Por qué? Porque antes se pensaba que el médico particular tenía a lo mejor algún convenio con la empresa, porque decía, bueno, pues yo te voy a estar dando propaganda para que la gente vaya y compre tu producto en la farmacia. Como si estuviera vendiendo. Como si les estuviera, como si fuera un proveedor. Okay. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿qué dijo Salud? No, espérame. O sea, tú no le estás trabajando a la farmacéutica. Tú estás trabajando para la salud. Claro. Entonces, en este caso, por eso empezaron a regularlo de esa manera, de que si algún médico ponía el nombre de la patente, podías denunciar
que no lo estaba haciendo de la manera correcta, porque no te dejaba a ti la libertad de comprar el producto que se ajusta a tu necesidad, sobre todo monetaria. ¿Sí? Porque a lo mejor él te podía recetar un medicamento que a lo mejor en cualquier otra marca te costaba 50 pesos y este te cuesta 200. Ya. Entonces él ya te obligaba, ¿por qué? Porque no sabías cuál era la sustancia activa del producto. Sí, por la falta de investigación. Por la falta de investigación. Entonces en este caso, ahora que yo ya sé qué es lo que me está recetando, ¿sí? Yo ya digo, ¿sabes qué? Ya investigué, ya sé qué efectos tiene, positivos y negativos. El médico me está dando el medicamento que yo requiero. Y la otra es que cuando nosotros acudimos a consultar, ¿qué información le damos al médico para que el dictamen de él sea lo más certero posible? Okay. ¿Sí? Para que también yo no vaya a pensar que el médico está fallando y no me está dando lo que yo necesito para minimizar mis molestias o quitarme la enfermedad que yo pudiera traer. Sí, pues como tienes que ir con el doctor, ser honesto, decirle, oye, siento tal, me pasa tal cosa, porque si no le das la información correcta o completa, te puede dar un medicamento el cual no es... Porque al final de cuentas, él te puede auscultar, ¿sí? En base a lo que tú le dices, pero pudiera haber algún elemento que tú no le estás dando, un clave, y que ese pudiera detonar, decirte, sabes que no es por aquí, sabes que necesito que te hagas otros estudios, porque tengo la duda de que puede ser esto otro. Por ejemplo, ahorita con la cuestión del COVID, era COVID y era influenza. Entonces, en base a los síntomas te decían, como no traes fiebre, puede ser influenza. Entonces necesito mandarte a hacer las dos pruebas. Las dos pruebas, sí. ¿Sí? Entonces, y a final de cuentas ahorita es más sencillo. Pero si hablamos de hace 2 años, en que era muy complicado hacerte una prueba de COVID, entonces pues por sí o por no, pues es COVID. Sí, ya. En base a los datos que traías. Te dan una gripe sencilla y, me duele tal, vete a hacer la prueba porque no voy a hacer. Y te la haces y... Aparte de que gastas dinero en eso que a lo mejor no es necesario, también te dan medicamentos los cuales eran muy extensos y eran muchos medicamentos para algo tan sencillo como una gripa o una molestia de... Sí, entonces aquí pudiéramos hablar de desconfianza, ¿sí? Cuando ya acudí en varias ocasiones con el mismo médico y en las mismas ocasiones nunca ha sido certero, entonces ahí sí. Pero fuera de ahí yo creo que depende mucho de la información que nosotros le demos al médico. Entonces varía también, depende de cuántas veces te ha dado la información incorrecta. Y que eso mismo crea el que tú le tengas confianza a cierto médico, que es con el que siempre vas, e incluso lo recomiendas, de que oye, yo voy y ocasión que voy, medicamento que me da y... Me resulta bien, me ayuda y me alivia. Es correcto. Ok, ¿y cómo se puede evaluar la veracidad en la publicidad engañosa? Yo creo que a veces es complicado poder saber si es veraz o no la información, pero si nosotros a veces hacemos un comparativo con otras marcas, con la misma sustancia activa, con la misma dosis, pudiéramos determinar, es como si hiciéramos un peritaje, ¿sí? En un juicio, ¿sí? Tú vas a decir, oye, ¿sabes qué? Quiero que me desahoguen la prueba pericial, yo ofrezco mi perito. La contraparte ofrece el de él. Entonces, en base al dictamen de cada uno, pudiera ser que el mío pues haga un dictamen que me favorezca, que no es lo correcto, y el otro haga uno que le favorezca a la contraparte. Entonces, en este caso, el juez emite el nombramiento de un perito, tercero en discordia, para que diga quién es el que está diciendo la verdad. Que el deber ser es que no sería así. ¿Sí? Deben de ser empatados los dos dictámenes porque al final de cuentas si están certificados como un perito es porque tienen los mismos conocimientos y deben de obtener la respuesta lo más similar posible. ¿El perito qué es? Perdóname. Es un técnico que va a tener una especialidad o conocimientos específicos en un tema. Por ejemplo, si hablamos de una prueba grafoscópica, ¿sí? Bueno, pues él va a verificar que la firma sí corresponde a la persona, cuánto tiempo tiene esa firma, si es reciente, si es antigua, sobre todo en los juicios mercantiles, que hablamos de letras de cambio de pagarés, ¿sí? Que son los que traen a pareja de ejecución e inmediatamente te pueden hacer un embargo de bienes. Entonces, aquí, ¿qué es lo que yo voy a pedir? Bueno, sabes que yo quiero que chequen porque a mí la persona, cuando firmamos el contrato, me obligó a que le firmara un pagaré en blanco. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo demás se llenó después para perjuicio mío. Entonces, quiero que el perito detecte
si efectivamente o no fue recientemente llenado el pagaré. Okay. ¿Sí? Entonces, en eso estriba la pericia. Entonces, en el caso de nosotros, ¿sí? Como inexpertos, por así decirlo, en el tema, pues tendremos que buscar de ciertas farmacéuticas. Muchas farmacéuticas ya tienen en su página qué contiene cada producto, cuáles son las dosis, para quién está dirigido, cuáles son los beneficios y cuáles son las consecuencias o los efectos secundarios del producto. Entonces, en base a eso, nosotros nos vamos a dar cuenta si todos los dictámenes que vemos nosotros en la página es exactamente el mismo. Entonces, oye, es veraz la información que me está dando el producto, porque todos son coincidentes. Ok, todos sí coinciden. Uh-huh. Y mientras tanto, si no coincide, es que no... Ahí sí pudiera causar una polémica de decir, bueno, ¿y entonces qué es lo que me estás vendiendo? ¿Sí? Si no coincide con la marca más reconocida, por ejemplo. Ok, ahí ya entra ahí un problema más legal. Sí, porque ahí tú ya dirías, oye, me están recetando este medicamento, o es el que yo estoy adquiriendo porque en base a la sustancia activa fue el que me ofrecieron en la farmacia y era el que alcanzaba mis posibilidades, y me estoy dando cuenta que no era la dosis, las cantidades ni las proporciones que yo requería en base a mi receta. Y sin embargo tú lo estás vendiendo como que es de esta dosis para atacar estas enfermedades o afecciones, y resulta que la consecuencia es todo lo contrario, o simplemente no me hace absolutamente nada porque no es para el problema que yo tengo. No es efecto. Uh-huh. Ok. Y bueno, hablando de todas las cosas de desarrollo, ¿qué tan confiables pueden ser los ensayos para el paciente? Bueno, aquí más que nada no es directamente con el paciente, sino que cuando un producto o una fórmula se crea, el laboratorio empieza a hacer pruebas, ¿sí? Para saber si realmente la dosis que van a manejar va a surtir los efectos que se están esperando. Entonces, en este caso, ellos tienen que acreditarle ante salud, ¿sí? Cuáles fueron la cantidad de ensayos que se hicieron y los resultados que se obtuvieron. Aquí sí se va con la estadística. ¿Sí? Lo utilizamos en tantas personas que tenían estas afecciones, en tantas personas que estaban saludables. Estos fueron los resultados, ¿sí? En base a estos resultados, yo te digo que ese medicamento es para atacar tal y tal y tal afección, y va a ser en estas cantidades. ¿Cuál es el mínimo y el máximo que debe de consumirlo la persona? Porque incluso en la información que se pone en el empaque te dice no exceder de tantas dosis en tantos días, ¿sí? O sea, ya te pone un límite. ¿Por qué? Te digo, la parte de que ellos se cuidan en el sentido de decir, bueno, yo te dije que el máximo que podías consumir el producto era hasta aquí, y en caso de que no vieras una mejoría, que acudieras con tu médico. Que lo correcto es primero acudir con el médico y que él te dé la dosis que tú requieres del medicamento necesario. Claro. Sí, pues no tendría sentido, ¿no? De que primero tiene que ver, como comentas, esto primeramente estadístico, tienes que ver lo que estás poniendo, qué fórmulas estás trabajando, y de ahí con cuántas personas, dependiendo de la edad, de la masa corporal y los efectos que tengan en esos momentos, ¿no? Sí, alguna afección que ya tuvieran congénita incluso, o que sea hereditario. Y el otro tema aquí es la cuestión de que pudiera ser una repetición de una fórmula que ya existe, ¿sí? Pero de todas maneras ellos tienen que cumplir con el proceso del ensayo. Okay. Y la otra es la creación de una fórmula nueva, ¿sí? Que al momento de registrarse, tienen el monopolio de esa fórmula, y pasado el plazo que se les otorga de ese monopolio, ya es de acceso libre para todas las demás farmacéuticas. ¿Cómo cuánto dura ese proceso aproximadamente? Aproximadamente son como 5 años. Y, por ejemplo, si nosotros vamos a farmacias equivalentes o similares, no podemos encontrar el producto porque no se ha liberado la patente. Sí, esa es la razón. Ok, no sabía. Pues bueno, eso sería todo. La verdad es que te agradezco bastante. Muchísimas gracias por tu aportación y por apoyarme el día de hoy. Bueno, espero que hayan sido certeras mis respuestas. La verdad es que sí, pero bueno, muchísimas gracias. No, de nada.